Lo que acaba de pasar es así de claro. Trump quiso empujar una guerra que muchos daban por hecha y en vez de sumar aliados, empezó a quedarse solo. Países que durante años caminaron al lado de Washington ahora están diciendo algo muy distinto. Defensivamente, quizá, ofensivamente, no cuenten con nosotros. Y cuando tus propios socios empiezan a marcar distancia en público, eso ya no es una simple diferencia táctica, eso es una señal de aislamiento. Yo soy Mariana Rojas y esto es mi punto de vista. Y desde ya te digo algo importante, quédate hasta el final porque aquí no estamos hablando solo de política exterior, estamos hablando de petróleo, de precios, de credibilidad, de poder y de un golpe diplomático que puede perseguir a Trump mucho más de lo que su círculo quiere admitir. Si valoras este tipo de análisis, suscríbete y acompáñame, porque lo que está pasando merece ser explicado sin ruido y sin vueltas. Porque aquí está el punto central. Durante días, la narrativa más agresiva quiso vender la idea de una coalición firme, de un bloque unido, de una reacción automática. Pero la realidad empezó a verse mucho más incómoda. En el Golfo, varios actores dejaron claro que no quieren que su territorio, su espacio aéreo o sus recursos sirvan para arrastrarlos a una confrontación mayor. En Europa, otros aliados también marcaron límites. Y cuando varios países te dicen al mismo tiempo, hasta aquí, lo que se rompe no es solo una operación militar, se rompe la ilusión de liderazgo incontestable. Eso cambia todo. Porque una cosa es que Trump hable duro ante las cámaras y otra muy distinta es que cuando llega el momento de convertir ese discurso en respaldo real, empiecen las evasivas, los silencios medidos y los mensajes diplomáticos que en el fondo significan lo mismo. No vamos a entrar contigo en esta aventura. Y eso duele más, porque deja expuesta una verdad que su maquinaria mediática intenta esconder, que la presión ya no alcanza como antes, que las amenazas ya no generan obediencia automática y que muchos gobiernos están cansados de pagar el precio de decisiones que sienten que no controlaron. Y mientras eso pasa, aparece el otro elemento que vuelve esta historia aún más delicada, la forma en que algunos voceros cercanos a Trump reaccionan. En lugar de leer la temperatura del momento, redoblan la apuesta. En lugar de bajar la tensión, salen a exigir lealtad. En lugar de tender puentes, lanzan advertencias. Y cada una de esas intervenciones termina produciendo el efecto contrario: más resistencia, más incomodidad, más distancia. Ahí es donde el conflicto deja de verse como una demostración de fuerza y empieza a parecer una demostración de debilidad disfrazada de fuerza. Porque cuando necesitas gritar para que alguien te siga, ya no estás liderando, estás rogando obediencia. Y eso es precisamente lo que se siente en todo este episodio. Países del Golfo que no quieren quedar atrapados entre misiles, mercados nerviosos y represalias regionales. Gobiernos europeos que entienden el costo político de verse asociados a una escalada que no controlan. Y poblaciones enteras que miran el panorama y piensan: ¿por qué tendríamos que asumir las consecuencias de una guerra que ni diseñamos ni pedimos? Esa pregunta pesa, pesa en Arabia Saudita, pesa en Emiratos, pesa en Qatar, pesa en España, en Reino Unido, en otros socios que ahora calibran cada palabra. Porque una vez que el conflicto sube de nivel, ya no se trata solo de apoyar a un aliado o de quedar bien en un comunicado. Se trata de puertos, de rutas energéticas, de precios internos, de seguridad nacional y de supervivencia política. Se trata de entender que una decisión impulsiva en Washington puede incendiar costos en medio mundo. Y por eso tantas capitales están optando por una fórmula fría, pero muy reveladora. Apoyo defensivo, sí. Participación ofensiva, no. Solo esa línea ya te dice muchísimo. Te dice que no quieren ser vistos como parte del empuje inicial. Te dice que quieren margen de maniobra por si todo empeora. Te dice que incluso entre aliados tradicionales hay una lectura incómoda sobre la legitimidad, la estrategia y el cálculo político detrás de esta escalada. Y cuando esa percepción se instala, el daño no es temporal. La confianza se erosiona, la coordinación se enfría y la reputación de Estados Unidos, en lugar de fortalecerse, se agrieta. Porque hablemos claro, la credibilidad internacional no se sostiene solo con aviones, bases o discursos solemnes. También se sostiene con consulta, con previsibilidad y con la sensación de que el socio más poderoso no te empujará al borde del abismo sin preguntarte primero. Si esa sensación desaparece, la alianza sigue existiendo en papel, pero empieza a vaciarse en la práctica. Eso es lo que estamos viendo. Y mientras tanto, dentro del ecosistema trumpista, la respuesta no parece ser la autocrítica, sino la presión.
más presión sobre los aliados, más exigencias, más discursos de decidan ahora, más insinuaciones de que quien no acompaña está traicionando. Pero esa lógica, que quizá funcionaba mejor en otros momentos, hoy tropieza con una realidad distinta. El mundo ha cambiado, los costos son más altos, los gobiernos son más cautos, y nadie quiere ser el siguiente en absorber la onda expansiva, sobre todo cuando el precio del petróleo empieza a convertirse en protagonista. Porque al final, por más que algunos presenten esto como una gran jugada geopolítica, las familias no viven en los mapas. Viven en la economía real, viven en el tanque de gasolina, en la factura de energía, en la compra del supermercado, en la renta, en la ansiedad de fin de mes. Y cuando una guerra o una amenaza de guerra sacude una de las zonas más sensibles para el flujo global de crudo, el impacto no tarda en colarse en la vida cotidiana. Ahí está uno de los mayores problemas para Trump, que puede intentar vender firmeza, puede intentar posar como comandante decisivo, puede intentar convertir cada advertencia en espectáculo, pero si al mismo tiempo suben los costos, se tensan los mercados y sus aliados se le van desmarcando, la imagen de fortaleza empieza a resquebrajarse, porque la gente no evalúa una crisis solo por la retórica del poder, la evalúa por sus consecuencias, y las consecuencias, cuando tocan el bolsillo, hablan más fuerte que cualquier conferencia. Por eso esta historia no termina en la región, rebota directo en casa. Y ojo, esto también redefine quién queda realmente acompañado en el terreno político, porque una cosa es mostrar apoyo simbólico a Israel o repetir consignas de solidaridad, y otra muy distinta es comprometer recursos, bases, espacio aéreo y capital diplomático para una ofensiva abierta. Ahí es donde muchos se frenan, ahí es donde aparece la distancia entre el discurso y el riesgo real. Y si al final la imagen que queda es la de Trump y Netanyahu empujando mientras otros se apartan con cautela, el mensaje para el mundo es brutal, que la supuesta coalición era mucho más frágil de lo que parecía. Y cuando una coalición se ve frágil, también se vuelve más difícil disuadir, negociar o contener. Todo se encarece, todo se vuelve más incierto, todo se vuelve más peligroso. Esa es la clase de escenario que debería preocupar incluso a quienes simpatizan con Trump, porque una presidencia no se mide solo por la capacidad de amenazar, sino por la capacidad de evitar que cada crisis termine aislando más a tu propio país. Y si encima los aliados empiezan a buscar alternativas por fuera de Washington, esa pérdida de centralidad puede durar más. Y además hay otro ángulo que no se puede ignorar, el moral. Porque una parte importante del rechazo que estamos viendo no nace únicamente del miedo a una represalia, sino del rechazo a ser arrastrados por una lógica que parece cada vez más unilateral. Muchos actores regionales sienten que se les pide disciplina después de no haber sido consultados, que se les exige compromiso después de haber sido puestos en riesgo, que se les pide sacrificio para contener una tormenta que otros ayudaron a desatar. Y cuando esa percepción prende, aparece algo todavía más serio, resentimiento estratégico. No es solo un no queremos participar, es también un no aceptamos que luego nos culpen por no haber querido acompañar. Y esa diferencia importa mucho, porque convierte una negativa puntual en una grieta política más profunda, una grieta que puede alterar relaciones durante años. Ahora bien, ¿qué hace Trump frente a eso? ¿Busca bajar el volumen? ¿Busca recomponer? ¿Busca explicar con claridad cuál es el objetivo, cuál es el límite, cuál es la salida? No. Lo que vemos es una mezcla de presión, improvisación y mensajes contradictorios. Un día parece insinuar control absoluto. Al siguiente, su propio entorno transmite desesperación por conseguir respaldo. Un día presume fuerza, al otro deja la impresión de que necesita que otros validen esa fuerza para que no parezca un salto al vacío. Eso genera incertidumbre, y la incertidumbre en política internacional se paga carísimo. Se paga con mercados nerviosos, se paga con socios evasivos, se paga con llamadas diplomáticas de emergencia, se paga con una percepción de que Washington, lejos de ordenar la situación, la está complicando. Y cuando varios aliados empiezan a moverse para calmar a la región por su cuenta, el mensaje implícito es devastador. Ya no confían en que la Casa Blanca sea el factor estabilizador. Piénsalo por un segundo. ¿Qué clase de liderazgo es ese en el que tus amigos, en vez de seguirte, tienen que salir a tranquilizar a otros por el caos que tú ayudaste a agrandar?
Ahí está la fractura. Y por eso esta historia está conectando tanto con la audiencia, porque no se siente como un episodio lejano y abstracto, se siente como el tipo de crisis que revela carácter, o la falta de él. Revela si detrás del lenguaje grandilocuente hay estrategia real o solo impulsos. Revela si el objetivo es proteger intereses nacionales de largo plazo o alimentar una narrativa de fuerza inmediata, aunque el costo posterior sea enorme. Y de momento, lo que queda a la vista es esto: aliados que marcan distancia, voces regionales que rechazan ser utilizadas, precios energéticos bajo presión y un Trump cada vez más encerrado en una lógica donde quien no lo sigue de inmediato pasa a ser sospechoso o desleal. Ese patrón ya lo conocemos, lo ha usado en política interna, lo ha usado con rivales, lo ha usado incluso con antiguos socios, pero aplicado a una crisis internacional de este tamaño puede ser muchísimo más peligroso, porque aquí no solo están en juego encuestas o titulares, están en juego rutas marítimas, cadenas de suministro, estabilidad regional y la percepción global de si Estados Unidos sigue siendo un actor confiable o se está convirtiendo en un generador de riesgo. Y ese deterioro, una vez que empieza, no se arregla con una sola foto ni con una frase contundente. Toma años, toma concesiones, toma confianza reconstruida. Toma demostrar que el liderazgo no es solo capacidad de castigar, sino también de escuchar, coordinar y evitar incendios innecesarios. Por eso me parece tan importante no perderse en el ruido del espectáculo, porque sí, hay frases encendidas, amenazas altisonantes y posturas teatrales. Pero debajo de todo eso hay una realidad más dura. Trump puede estar descubriendo que en una guerra nadie quiere ser arrastrado por capricho ajeno, y cuanto más intente forzar adhesiones, más evidente se vuelve el aislamiento. Y ese aislamiento tiene varias capas. Diplomática, porque los aliados ponen límites; económica, porque el petróleo reacciona y los hogares sienten el golpe; moral, porque cada vez más voces cuestionan la lógica que empuja a la escalada; y política, porque la promesa de fuerza total se debilita cuando hasta tus socios más cercanos evitan aparecer en la misma foto ofensiva. Eso, para cualquier líder, sería una señal de alarma. Para Trump, además, es una amenaza narrativa, porque gran parte de su imagen depende de vender control, dominio y capacidad de imponer condiciones. Pero aquí está ocurriendo lo contrario. No está imponiendo, está presionando. No está alineando, está desgastando. No está ampliando apoyo, está exhibiendo resistencia. Y cuando la realidad contradice el personaje sufre. Por eso quiero dejarte dos preguntas antes de cerrar. ¿Crees que los aliados de Estados Unidos están actuando con prudencia al negarse a entrar de lleno en esta escalada? Y algo todavía más importante, si esta crisis termina golpeando gasolina, energía y costo de vida, ¿la gente va a seguir comprando el discurso de fuerza o empezará a verlo como un error carísimo? Yo tengo mi opinión, pero quiero leerte en los comentarios, porque al final, más allá del ruido, lo que estamos presenciando es una advertencia sobre lo que pasa cuando se confunde intimidación con liderazgo, sobre lo que ocurre cuando se quiere arrastrar a medio mundo a una crisis sin construir consenso, y sobre el precio que se paga cuando la política exterior se convierte en espectáculo permanente. Hoy Trump parece más ruidoso que nunca, pero también más solo, y esa combinación nunca termina bien.